La noche comenzó como cualquier otra en la casa de mi suegra. Las luces cálidas del comedor iluminaban la mesa cuidadosamente dispuesta con platos de cerámica blanca, copas de vino y una olla humeante de sopa de pollo en el centro. Pero la calma era solo una ilusión, una máscara que apenas podía ocultar las tensiones que burbujeaban debajo de la superficie. Mi esposo Javier se sentó a mi lado, jugueteando nerviosamente con su tenedor. Al otro extremo de la mesa estaba ella, la dueña de la casa, la reina indiscutible de este escenario, mi suegra, Carmen. Con su mirada penetrante y su sonrisa forzada, parecía que cada palabra que salía de su boca llevaba una carga escondida, un juicio, un ataque disfrazado de cortesía. La cena comenzó con pequeños comentarios pasivo-agresivos dirigidos hacia mí. Clara, querida, ¿no crees que estas sopas en lata están arruinando las costumbres culinarias de los jóvenes? Antes, las mujeres pasábamos horas preparando todo desde cero. Pero claro, entiendo que no todos tienen tiempo para eso. Mi mandíbula se tensó, pero decidí no responder. Sabía que era exactamente lo que Carmen quería, provocarme frente a todos. Javier, como siempre, no dijo nada. Era su estrategia de supervivencia. Permanecer neutral, como si el conflicto fuera un problema ajeno a él. La conversación siguió su curso, pero mi paciencia estaba al límite. Después de terminar el plato principal, Carmen se levantó teatralmente y con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos dijo: «Bueno, Clara, ya que eres parte de la familia, sería maravilloso que ayudaras a lavar los platos. Aquí siempre nos dividimos las tareas, ¿verdad, Javier?». Respiré hondo. No era la primera vez que me pedía esto, pero esta noche algo en su tono, en su insistencia, me hizo sentir que estaba cruzando una línea. «Lo siento, Carmen, pero creo que hoy voy a pasar. He estado ocupada todo el día y realmente necesito descansar». Un silencio helado cayó sobre la mesa. Carmen me miró con incredulidad, como si acabara de insultarla delante de todos. Luego, sin previo aviso, tomó la olla de sopa aún caliente y con un movimiento rápido y calculado, volcó su contenido sobre mi vestido. El líquido hirviendo quemó mi piel, pero lo que más dolió fue la humillación. Me levanté de un salto tratando de limpiarme mientras Carmen soltaba un falso grito de sorpresa. «Oh, Dios mío, qué torpe soy. Clara, lo siento tanto». Los demás paralizados no supieron qué hacer. Javier por fin se levantó y trató de acercarse a mí, pero yo lo aparté con un gesto. Las lágrimas se acumulaban en mis ojos, pero me negué a llorar delante de ellos. «Esto fue demasiado, Carmen», dije con voz temblorosa pero firme. «No sé cuál es tu problema conmigo, pero no voy a tolerar esto ni un segundo más». Carmen sonrió de una manera que solo yo pude interpretar. Era la sonrisa de alguien que sentía que había ganado. «Clara, no exageres. Fue un accidente. No seas tan sensible». Mi esposo intentó mediar. «Mamá, ¿qué te pasa?». Eso estuvo fuera de lugar. Pero ella lo interrumpió con un tono afilado. «¿En serio, Javier? Defendiendo a alguien que ni siquiera respeta nuestras costumbres. ¿Qué clase de esposa no ayuda con los platos?». La discusión continuó, pero yo ya no podía escuchar. Mi piel ardía, tanto por la sopa como por la rabia. Subí rápidamente las escaleras hacia la habitación de invitados. Cerré la puerta y me dejé caer al suelo. Era evidente que Carmen había ido demasiado lejos esta vez. No solo había atacado mi dignidad, sino que también estaba poniendo a prueba mi matrimonio. Mientras me cambiaba de ropa, me miré en el espejo. Vi en mis ojos algo que no había visto antes: determinación. Esa noche, mientras los gritos seguían resonando desde el comedor, comencé a trazar un plan. Carmen quería guerra y yo estaba lista para dársela. La casa estaba en silencio cuando bajé al día siguiente. La cocina estaba impecable como siempre, porque Carmen jamás permitiría que algo quedara fuera de lugar. Sus reglas eran inquebrantables y su obsesión por el control lo impregnaba todo. Sin embargo, lo que no podía controlar era mi mente. Durante toda la noche, mientras las lágrimas rodaban por mis mejillas, comencé a recordar cada pequeño acto de manipulación y desprecio que había soportado desde el inicio de mi matrimonio con Javier. Recordé el día de nuestra boda, cuando Carmen hizo un comentario despectivo sobre mi vestido frente a todos. O cuando criticó la decoración de nuestro primer apartamento porque no era lo suficientemente elegante. Pero la sopa, eso fue diferente. Ese ataque no fue accidental, ni siquiera disfrazado. Fue una declaración de guerra. Bajé las escaleras decidida a no dejarme pisotear. Si Carmen pensaba que podía destruirme, estaba a punto de descubrir lo equivocada que estaba. «Buenos días, Clara», dijo Carmen desde el comedor, sorbiendo tranquilamente su café. Su voz era tan dulce como el veneno. «Buenos días», respondí sin emoción mientras me servía un vaso de agua. Javier estaba en la sala,
mirando su teléfono con una expresión de tensión. Ni siquiera me saludó, lo que no me sorprendió. Su silencio durante nuestras peleas con su madre era tan doloroso como sus palabras. ¿Dormiste bien?, continuó Carmen fingiendo inocencia. La miré directamente a los ojos. Dormí lo suficiente como para darme cuenta de muchas cosas. Su sonrisa se tensó por un breve instante antes de que recuperara la compostura. Era evidente que esperaba una Clara sumisa y humillada, pero esta versión de mí la desconcertaba. Espero que esas cosas incluyan una disculpa, dijo con sarcasmo, apoyando la taza de café en el plato con un ruido seco. No respondí, solo bebí mi agua y me giré hacia Javier. Necesitamos hablar, ahora. Él levantó la vista nervioso como un niño al que acaban de llamar la atención. Carmen lo miró con desaprobación, pero no dijo nada. En privado, Javier. Él asintió y me siguió al pequeño patio trasero. Cerré la puerta y respiré profundamente antes de hablar. ¿Hasta cuándo vas a permitir que tu madre me trate así? Javier parecía incómodo. Se rascó la nuca y evitó mi mirada. Clara, fue un accidente. Lo interrumpí antes de que pudiera continuar con sus excusas. No fue un accidente, Javier. Lo sabes tan bien como yo. Esto lleva años pasando. Cada comentario, cada humillación, cada maldito ataque disfrazado de sugerencia. Él finalmente me miró, pero no con la comprensión que esperaba, sino con cansancio. Es mi madre, Clara, ya sabes cómo es. No lo hace con mala intención. Esas palabras fueron como una bofetada. ¿En serio? ¿No lo hace con mala intención? Javier me tiró sopa caliente encima. ¿Qué más tiene que hacer para que te des cuenta de lo tóxica que es? Él suspiró y se llevó las manos al rostro. No es tan fácil. Sentí un nudo en el estómago. Sabía que amaba a Javier, pero también sabía que su lealtad hacia su madre estaba destruyendo nuestra relación. No voy a seguir tolerando esto, dije finalmente, con una firmeza que me sorprendió incluso a mí misma. Si no puedes defenderme, entonces tendré que hacerlo yo. Javier no respondió. Su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Esa tarde, mientras Carmen salía a hacer sus obligaciones sociales, me quedé sola en la casa. Fue entonces cuando noté algo curioso, una carpeta de cuero marrón, que sobresalía ligeramente de un cajón en el despacho de Carmen. Nunca había sentido la necesidad de revisar sus cosas, pero esta vez algo en mí cambió. No era solo curiosidad, era una búsqueda de respuestas. Abrí el cajón con cuidado y saqué la carpeta. Dentro había una colección de documentos, fotos y cartas que parecían de hace décadas. Pero lo que realmente llamó mi atención fue una carta específica, fechada hace 25 años. Querida Carmen, comenzaba. El remitente era un nombre que no reconocía, Ricardo Morales. La carta hablaba de una relación secreta, un amor prohibido que Carmen había mantenido en su juventud. Lo más impactante era que mencionaba a Javier. Espero que algún día encuentres el coraje para contarle a Javier la verdad. Merece saber quién es su verdadero padre. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Esto significaba lo que yo pensaba. Javier no era hijo del hombre que él siempre había creído su padre. Escuché el sonido de la puerta principal y rápidamente volví a guardar la carpeta en el cajón. Mi corazón latía con fuerza mientras trataba de actuar con normalidad. Carmen entró en la casa, radiante como siempre, pero notó algo en mi expresión. ¿Todo bien, querida?, preguntó con una dulzura falsa. Perfectamente, respondí, obligándome a sonreír. Por dentro mi mente trabajaba a toda velocidad. Tenía en mis manos algo que podía cambiarlo todo, algo que podía derrumbar la fachada perfecta de Carmen. Pero tenía que ser cuidadosa. Esto no era solo un enfrentamiento entre ella y yo. Ahora había un secreto mucho más profundo en juego. Esa noche, mientras me acostaba junto a Javier, no pude evitar mirarlo con nuevos ojos. ¿Debería decirle lo que había encontrado? ¿Podría soportar saber que toda su vida había sido una mentira? Una cosa estaba clara. Carmen había jugado con mi vida durante demasiado tiempo. Ahora era mi turno de tomar el control. Al día siguiente el aire estaba cargado de una tensión casi tangible. Carmen actuaba como si todo estuviera bien, como si la sopa derramada y las discusiones no hubieran existido. Mientras desayunábamos, mantenía su sonrisa perfectamente ensayada, haciendo comentarios casuales sobre el clima y sus planes para el día. Yo, en cambio, no podía apartar de mi mente lo que había leído en la carta de Ricardo Morales. Era posible que Javier no fuera el hijo de su supuesto padre. Ese secreto podía explicar muchas cosas. La forma en que Carmen ejercía un control absoluto sobre él, su necesidad de proteger una imagen de perfección a toda costa, e incluso la manera en que ella parecía odiarme sin motivo aparente. Javier, por su parte, estaba más callado que de costumbre. Después de nuestra conversación en el patio,
Parecía estar lidiando con sus propios conflictos internos, pero seguía sin defenderme, sin tomar una posición clara entre su madre y yo. Decidí que no podía quedarme quieta. Necesitaba más información antes de tomar cualquier decisión. Así que cuando Carmen salió nuevamente esa tarde, regresé al despacho. Esta vez no me conformé con la carpeta. Revisé los cajones, las estanterías, incluso la caja fuerte que estaba escondida detrás de un cuadro. Aunque no encontré nada directamente relacionado con Ricardo Morales, hallé algo que me dejó perpleja. Recibos bancarios recientes que mostraban transferencias de dinero a una cuenta desconocida. Los montos eran elevados y las fechas coincidían con ciertos momentos en los que Carmen había insistido en que Javier le diera dinero para gastos familiares. Mi mente comenzó a atar cabos. ¿Estaba Carmen escondiendo algo más? Tal vez chantajeando a alguien, o peor aún, usando el dinero de Javier para encubrir sus propios secretos. No tuve mucho tiempo para analizarlo, porque Carmen regresó antes de lo esperado. Al escuchar la puerta, cerré rápidamente el último cajón y me apresuré a salir del despacho. «¿Qué hacías ahí?», preguntó Carmen, alzando una ceja mientras me veía salir. «Buscaba papel para escribir una nota», respondí con naturalidad. Ella me estudió por un momento, como si intentara descifrar si estaba diciendo la verdad. Finalmente dejó escapar una risita corta y dijo: «Espero que no estés tocando mis cosas. Sería una falta de respeto, ¿no crees?». «No me interesa lo que tengas en tus cajones, Carmen», respondí sonriendo con frialdad. «Pero ahora que lo mencionas, es curioso cuánto interés tienes tú en mi vida». Sus ojos se entrecerraron y por primera vez en mucho tiempo vi que mis palabras la habían descolocado. «No seas paranoica, querida. Solo quiero lo mejor para mi hijo». «¿Y eso incluye humillar a su esposa en cada oportunidad?», repliqué. Carmen abrió la boca para responder, pero Javier apareció en ese momento, interrumpiendo el enfrentamiento. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó mirando de una a otra. «Nada», dije antes de que Carmen pudiera decir algo. «Solo estaba recordándole a tu madre que el respeto es una calle de dos vías». Javier parecía incómodo, como siempre, y no insistió. Pero yo sabía que esto no podía seguir así. Esa noche, mientras Carmen dormía, tomé una decisión. Necesitaba enfrentarla con la verdad. A la mañana siguiente esperé a que Javier saliera para el trabajo. Carmen estaba en la cocina leyendo una revista y sorbiendo su café, como de costumbre. Me senté frente a ella y coloqué la carta de Ricardo Morales sobre la mesa. «¿Qué es esto, verdad?», pregunté directamente, sin rodeos. Su rostro perdió todo color al ver la carta. Intentó disimular, pero la sorpresa fue evidente. «¿Dónde encontraste eso?». «Eso no importa. Lo que importa es lo que dice». «Es cierto. Javier no es hijo de su padre». Carmen se enderezó en su silla, recuperando algo de su compostura. «No tienes derecho a hacer preguntas sobre algo que no te concierne». «Claro que me concierne», respondí alzando la voz. «Estamos hablando de la vida de mi esposo, de la familia que él cree tener. Y si piensas que puedes seguir manipulándolo como siempre, estás muy equivocada». Carmen me miró con una mezcla de furia y desprecio. «No tienes idea de lo que estás diciendo. Esa carta no cambia nada. Javier es mi hijo, y todo lo que he hecho ha sido por su bien». «¿Por su bien?». Me reí con amargura. «¿Crees que destruir nuestro matrimonio, humillarme y controlar cada aspecto de su vida es por su bien?». «No, Carmen. Esto siempre ha sido sobre ti, sobre tu necesidad de tener poder». La vi tambalearse por un momento, pero pronto recuperó su mirada fría. «Escucha bien, Clara. No tienes nada contra mí. Esa carta no significa nada sin pruebas, así que te sugiero que olvides lo que viste y sigas con tu vida si es que quieres que Javier siga contigo». Su amenaza no me intimidó. De hecho, me dio más fuerzas. Me levanté de la mesa y la miré fijamente. «El problema, Carmen, es que tú siempre has subestimado a los demás. Pero esta vez elegiste al enemigo equivocado». Salí de la cocina sintiendo por primera vez que tenía el control. Esa noche, después de pensarlo mucho, decidí hablar con Javier. Le mostré la carta, con cuidado de no presentarla como un ataque, sino como una búsqueda de respuestas. Él al principio se negó a creerlo, pero al ver su expresión de desconcierto, supe que algo dentro de él también lo había sospechado durante años. «Necesito saber la verdad», dijo finalmente con la voz rota. Lo abracé asegurándole que estaríamos juntos en esto. Pero sabía que el camino por delante no sería fácil. Carmen no se rendiría sin luchar y yo tendría que estar preparada para el siguiente ataque. El silencio en la casa se había vuelto insoportable. Después de que le mostré la carta a Javier, él no volvió a dirigirme la palabra durante horas.
Se encerró en nuestro cuarto, sosteniendo la carta en las manos, como si intentara encontrar respuestas en las palabras de aquel hombre desconocido, Ricardo Morales. Yo sabía que había roto algo dentro de él, pero también sabía que la verdad era necesaria, aunque doliera. Por primera vez Javier comenzaba a ver a su madre sin la venda que Carmen había tejido cuidadosamente durante años. Esa noche, durante la cena, el ambiente era tan tenso que hasta el sonido de los cubiertos parecía ensordecedor. Carmen mantenía su fachada habitual, sirviendo los platos con precisión casi militar, pero sus manos temblaban ligeramente. Sabía que Javier tenía la carta. Lo sabía porque yo me aseguré de que ella lo supiera. Cuando Javier finalmente habló, su voz era baja, contenida, como si cada palabra costara un esfuerzo monumental. «Mamá, ¿es cierto?» Carmen levantó la vista lentamente, dejando el cuchillo y el tenedor en su plato. «¿De qué hablas, hijo?» «¿Sabes de qué hablo?», respondió, colocando la carta sobre la mesa entre ambos. «¿Quién es Ricardo Morales?». El rostro de Carmen cambió en un instante. Su expresión pasó de la sorpresa fingida a una mezcla de furia y desesperación. «No sé quién te dio eso, pero es una mentira. Esa carta no significa nada». «Mamá, no», interrumpió Javier con un tono más firme. «Por favor, no me mientas. Necesito saber la verdad». Carmen permaneció en silencio por un largo momento, mirando la carta como si pudiera quemarla con la mirada. Finalmente suspiró y dejó caer los hombros, como si el peso de la conversación la hubiera derrotado. «Está bien», dijo con una voz más suave de lo habitual. «Si quieres la verdad, aquí está». Nos miró a ambos, pero especialmente a mí, como si quisiera asegurarse de que yo entendiera que no era bienvenida en esa conversación. «Ricardo Morales fue alguien que conocí antes de casarme con tu padre. Sí, tuvimos una relación y sí, estaba embarazada cuando me casé. Pero eso no cambia nada, Javier. Tu padre te crió, te dio su apellido y te amó como si fuera suyo». El silencio que siguió fue pesado, opresivo. Yo podía sentir la rabia contenida en Javier, la lucha interna entre el amor por la mujer que lo crió y la traición que acababa de descubrir. «¿Por qué nunca me lo dijiste?», preguntó con la voz quebrada. Carmen lo miró con lágrimas en los ojos, pero yo sabía que eran lágrimas calculadas, diseñadas para provocar lástima, porque no quería que pensaras que eras menos que nadie. Siempre quise protegerte, hijo. Todo lo que he hecho ha sido para proteger a nuestra familia. Fue en ese momento que decidí intervenir. «¿Protegerlo?», dije alzando la voz. «¿De qué? ¿De la verdad? ¿De una vida donde pudiera tomar sus propias decisiones? No, Carmen, esto no fue por Javier. Esto siempre fue por ti y tu necesidad de controlar todo a tu alrededor». Carmen me miró con odio puro. «Tú no entiendes nada, Clara. No tienes idea de los sacrificios que hice por esta familia». «No, no lo entiendo», respondí mirándola fijamente. «Porque lo único que veo es a una mujer que no soporta perder el control, incluso si eso significa destruir a las personas que se supone que ama». Javier se levantó abruptamente de la mesa, empujando su silla hacia atrás con un ruido estridente. «Necesito tiempo para pensar», dijo saliendo de la casa sin mirar a ninguno de los dos. La puerta se cerró de golpe, dejándome sola con Carmen. Ella se volvió hacia mí y por primera vez dejó caer completamente su máscara. «Escucha bien, niña. No permitiré que destruyas esta familia. Si crees que puedes usar esta carta para manipular a Javier contra mí, estás muy equivocada». «No necesito manipular a nadie, Carmen», respondí con calma. «Tú misma te estás encargando de eso». Ella se acercó a mí, con una furia contenida que casi podía sentir en el aire. «Te lo advierto, Clara, no sabes de lo que soy capaz». La miré directamente a los ojos, sin apartar la vista. «Y tú no sabes de lo que soy capaz cuando me obligan a defender lo que amo». Pasaron varios días sin que Javier regresara a casa. Su ausencia era un recordatorio constante de lo mucho que había cambiado nuestra vida en tan poco tiempo. Carmen, por su parte, parecía más decidida que nunca a hacerme la vida imposible. Cada palabra, cada gesto, estaba cargado de veneno. Pero yo ya no era la misma mujer sumisa que había llegado a esa casa años atrás. Había algo en mí que había despertado, una fuerza que ni siquiera sabía que tenía. Una tarde, mientras revisaba algunos papeles en nuestra habitación, encontré una nota deslizada debajo de la puerta. Era de Javier. «Necesito espacio, pero no significa que me haya rendido. Por favor, dame tiempo». Aunque sus palabras eran ambiguas, me dieron algo de esperanza. Pero también sabía que no podía quedarme esperando a que él resolviera todo por sí mismo. Si quería salvar mi matrimonio, tenía que tomar medidas. Fue entonces cuando tomé la decisión de buscar a Ricardo Morales. Usando la información de la carta,
y algunos datos adicionales que encontré en los papeles de Carmen, logré localizarlo. Vivía en una pequeña ciudad a unas horas de distancia. Sin decírselo a nadie, empaqué una bolsa y me dirigí hacia allá. El viaje fue largo, pero necesario. Mientras conducía, repasaba en mi mente todas las preguntas que tenía. ¿Qué clase de hombre era Ricardo? ¿Sabía algo sobre Javier? ¿Sería capaz de confirmarme lo que Carmen había admitido a medias? Cuando finalmente llegué a su casa, mi corazón latía con fuerza. Era una casa modesta, rodeada de árboles, y con un aire de tranquilidad que contrastaba con el caos que yo traía conmigo. Toqué la puerta con nerviosismo, y un hombre de cabello canoso y rostro amable abrió. «¿Ricardo Morales?», pregunté, mi voz temblando ligeramente. Él me miró con curiosidad y asintió. «Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarla?». Tomé aire profundamente antes de hablar. «Mi nombre es Clara. Estoy casada con Javier, su hijo». Sus ojos se abrieron con sorpresa y su rostro palideció. Ricardo Morales me invitó a pasar con un gesto vacilante. Su rostro reflejaba un torbellino de emociones, sorpresa, confusión y sobre todo un rastro de miedo que intentaba disimular. El interior de la casa era cálido y acogedor, con muebles modestos pero bien cuidados. Unos cuadros familiares adornaban las paredes y una taza de café a medio terminar descansaba en una pequeña mesa de madera. Sin embargo, lo que me llamó más la atención fue una fotografía enmarcada en un estante. En ella aparecía un hombre joven que, sin lugar a dudas, se parecía muchísimo a Javier. Me senté en el sofá mientras Ricardo permanecía de pie, sin apartar la vista de mí. Finalmente rompí el silencio. Lo siento por aparecer así, pero tenía que verlo. Hay algo que necesito entender, algo que está destruyendo mi matrimonio y mi vida. Ricardo asintió lentamente tomando asiento frente a mí. Supongo que estás aquí por Carmen y por Javier. Su voz era baja, pero cargada de un peso emocional que me dejó claro que él sabía exactamente de qué se trataba. ¿Es cierto?, pregunté, sacando la carta de mi bolso y colocándola sobre la mesa. «Javier es su hijo». Ricardo tomó la carta con manos temblorosas y la leyó en silencio. Cuando terminó, cerró los ojos y dejó escapar un largo suspiro. «Sí, es cierto. Javier es mi hijo». Aunque ya lo sospechaba, escucharlo de sus labios fue como un golpe directo al pecho. Sentí una mezcla de alivio y rabia. Alivio porque finalmente tenía la verdad, y rabia porque esa verdad había sido escondida durante tanto tiempo. «¿Por qué nunca lo buscó?», pregunté, mi voz cargada de frustración. Ricardo levantó la vista con lágrimas acumulándose en sus ojos. «Porque Carmen me lo prohibió. Cuando ella se casó con el hombre que creí que era su esposo, me dejó claro que no quería que yo tuviera ninguna relación con el niño. Me dijo que Javier estaría mejor sin mí, que tendría una vida mejor con otro hombre como padre. Y yo era joven y cobarde. No luché por él, sus palabras me dejaron helada. ¿Cómo era posible que alguien pudiera decidir tan fríamente el destino de otra persona? Carmen no solo había manipulado a Javier durante toda su vida, sino que también había destruido la oportunidad de que Ricardo tuviera una relación con su hijo. Nunca intentó contactarlo, ni siquiera una vez insistí. Lo hice hace unos años. Le escribí esa carta, esperando que tal vez, solo tal vez, hubiera una posibilidad de acercarme, pero nunca recibí respuesta. Ahora entiendo que Carmen debió interceptarla. Sentí una oleada de indignación. Carmen no solo había controlado la vida de Javier, sino que también había silenciado a Ricardo. «Javier no sabe nada de esto hasta ahora», le dije. «Apenas estamos empezando a enfrentar todo». Ricardo asintió con la mirada perdida en la carta. «Si puedo hacer algo para ayudarlo, lo haré. Él merece saber la verdad, aunque sea tarde». Regresé a casa con una mezcla de emociones. Aunque tenía más respuestas, también sabía que esta nueva revelación sería una bomba que podría destruir lo poco que quedaba de mi matrimonio. Cuando llegué, encontré a Carmen en la sala, con su expresión habitual de superioridad. Al verme entrar, alzó una ceja y cruzó los brazos. «¿Dónde has estado?», preguntó con un tono que claramente no esperaba respuesta. «Hablando con Ricardo Morales», respondí sin rodeos. El rostro de Carmen se endureció, pero no mostró sorpresa. «Veo que no sabes cuándo dejar las cosas en paz. Y veo que no sabes cuándo admitir que perdiste, Carmen. Ricardo está dispuesto a hablar con Javier. La verdad saldrá a la luz, te guste o no». Ella soltó una carcajada fría. «¿Y crees que eso cambiará algo? Javier nunca dejará de ser mi hijo. Él siempre me elegirá a mí sobre cualquier otra persona, incluyendo a ti». «No estoy tan segura de eso», dije, manteniéndome firme. «Porque esta vez no es solo entre tú y yo. Esta vez él tiene derecho a tomar su propia decisión.
Carmen se levantó lentamente, acercándose a mí con una mirada llena de desprecio. Eres una estúpida si piensas que puedes ganarme. Yo he manejado a Javier toda su vida y no voy a dejar que una niña como tú me lo arrebate. No estoy tratando de arrebatarte nada, Carmen. Solo quiero que él vea quién eres realmente. Ella alzó la mano como si fuera a bofetearme, pero en ese momento la puerta principal se abrió y Javier entró. Nos miró a ambas. Su expresión era una mezcla de confusión y cansancio. ¿Qué está pasando ahora? Antes de que Carmen pudiera responder, me adelanté. Javier, fui a ver a Ricardo Morales. Es hora de que escuches todo directamente de él. El rostro de Javier se tensó. Era evidente que estaba al borde de su límite emocional, pero finalmente asintió. Está bien. Quiero escuchar lo que tiene que decir. Carmen intentó intervenir, pero Javier levantó una mano para detenerla. No, mamá. Ya no más. No puedo seguir ignorando esto. La reunión con Ricardo fue un momento que ninguno de nosotros olvidaría jamás. Nos encontramos en un café discreto, lejos de la ciudad, para evitar que Carmen interviniera. Ricardo llegó puntual, vestido con ropa sencilla pero limpia y con una expresión mezcla de nerviosismo y esperanza. Cuando vio a Javier, sus ojos se llenaron de lágrimas. Por un momento, ninguno de los dos habló. Simplemente se miraron, como si intentaran reconocer en el otro las piezas perdidas de un rompecabezas. Finalmente, Ricardo rompió el silencio. Javier, no sé por dónde empezar. Lo único que puedo decirte es que lo siento. Lamento no haber luchado por ti. Javier lo miró con seriedad, pero también con algo de ternura. No es tu culpa. Todo esto fue una mentira desde el principio. Hablamos durante horas, desenterrando verdades que habían estado enterradas por décadas. Aunque no todo fue fácil de aceptar, al menos ahora teníamos algo que nunca habíamos tenido antes: claridad. Cuando regresamos a casa, Javier me tomó de la mano y me miró con una determinación que nunca antes había visto en él. Esto no puede seguir así. Mi madre no puede seguir controlando nuestras vidas. Le devolví la mirada sabiendo que esta vez no estaba sola en la lucha. El regreso a casa después de la reunión con Ricardo fue diferente. Javier parecía más sereno, pero también más determinado. Había pasado años ignorando las señales, aceptando las manipulaciones de su madre como una especie de amor duro. Ahora esas vendas que Carmen había tejido meticulosamente se habían desmoronado y Javier finalmente veía las cosas como eran. Cuando entramos en la casa, Carmen nos estaba esperando. Estaba sentada en el sofá, con las manos cruzadas en el regazo y su rostro rígido como una estatua. Sus ojos nos seguían con una mezcla de desafío y ansiedad. Sabía que algo había cambiado. ¿Y bien?, preguntó rompiendo el silencio con una voz cargada de sarcasmo. ¿Ya hablaron con ese hombre? ¿Ya les contó todas sus mentiras? Javier no respondió inmediatamente. En lugar de eso, caminó lentamente hacia ella y se detuvo a unos pasos de distancia. Su mirada era firme, sin rastro de la sumisión que siempre había mostrado hacia su madre. Sí, mamá, dijo finalmente. Hablamos con Ricardo y no nos contó mentiras. Nos contó la verdad. Carmen abrió la boca para protestar, pero Javier levantó una mano, deteniéndola en seco. Ya no quiero más excusas, mamá. No quiero más mentiras. Pasé toda mi vida creyendo que tú eras la única persona que siempre buscaba lo mejor para mí, pero ahora veo que todo eso era para mantener el control. Yo te protegía, gritó Carmen poniéndose de pie de golpe. Todo lo que hice fue por ti, para que tuvieras la mejor vida posible. ¿Protegerme de qué?, respondió Javier alzando la voz por primera vez. De mi propio padre, de la verdad. Lo único que lograste fue privarme de tomar mis propias decisiones, de conocer quién soy realmente. Carmen retrocedió, como si las palabras de su hijo fueran un golpe físico. Su rostro se llenó de rabia, pero también de algo que parecía tristeza. Por primera vez, parecía entender que estaba perdiendo. No puedes hacerme esto, murmuró con la voz temblorosa. Soy tu madre, y siempre lo serás, respondió Javier con un tono más calmado. Pero eso no significa que tengas derecho a controlar mi vida o la de Clara. Carmen giró hacia mí buscando un blanco para su furia. Esto es tu culpa. Tú llenaste su cabeza de ideas absurdas. La miré fijamente sintiendo que ya no tenía miedo de ella. No, Carmen, esto no es mi culpa. Esto es el resultado de tus propias acciones. Por años usaste a Javier como un peón en tu juego y ahora estás pagando el precio. Carmen me lanzó una mirada llena de odio, pero no dijo nada más. Parecía entender que no había palabras que pudieran cambiar lo que ya estaba hecho. Esa noche Javier y yo
Tuvimos la conversación más importante de nuestra relación. Nos sentamos en nuestra habitación, lejos del alcance de Carmen, y hablamos de todo, de Ricardo, de su infancia, de nuestras propias heridas y miedos. No quiero que esto nos destruya, dijo Javier tomando mi mano. Pero tampoco puedo seguir viviendo en esta casa, en este ambiente. Asentí sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Yo tampoco. Es hora de que tengamos nuestro propio espacio, lejos de todo esto. Al día siguiente, tomamos una decisión conjunta. Nos mudaríamos. No sería fácil, especialmente porque nuestra estabilidad financiera dependía en parte de la familia de Javier. Pero estábamos dispuestos a empezar de nuevo, incluso si eso significaba comenzar desde cero. Cuando le comunicamos la decisión a Carmen, su reacción fue tan intensa como esperábamos. ¿Se van?, preguntó con una incredulidad casi teatral. Van a abandonarme después de todo lo que hice por ustedes. No te estamos abandonando, mamá, respondió Javier con calma. Pero necesitamos espacio. Clara y yo queremos construir nuestra propia vida, sin interferencias. Esto es una traición, gritó Carmen poniéndose de pie y señalándome con un dedo acusador. Todo esto es por ella. Javier negó con la cabeza. No, mamá, esto es por nosotros. Carmen intentó manipularlo, suplicando, llorando, incluso amenazando con cortar el contacto con él si se iba. Pero esta vez Javier se mantuvo firme. Espero que algún día entiendas que esto no es un ataque contra ti, sino una decisión que necesitábamos tomar para ser felices. Nuestra mudanza fue rápida. Encontramos un pequeño apartamento en una zona modesta, pero para nosotros representaba libertad. Por primera vez en años, podía respirar sin sentirme observada, juzgada o limitada. Javier comenzó a asistir a terapia, algo que él mismo decidió después de todo lo que había pasado. Quería procesar sus emociones y entender cómo reconstruir su identidad después de descubrir la verdad sobre su origen. Por mi parte, también busqué ayuda para sanar las heridas emocionales que Carmen había dejado en mí. Ricardo, aunque no buscaba reemplazar a nadie, se convirtió en una figura presente en nuestras vidas. Él y Javier comenzaron a construir una relación lenta pero sólida basada en la honestidad que nunca tuvieron antes. Unos meses después recibí un mensaje inesperado de Carmen. No era un mensaje de reconciliación ni de disculpa. Simplemente decía: espero que estén bien. La puerta de mi casa siempre estará abierta. No respondí. No porque no quisiera hacerlo, sino porque sentí que las palabras ya no podían reparar lo que se había roto. Carmen seguía siendo la misma persona. Alguien que nunca aceptaría sus errores. Pero eso ya no importaba. Habíamos logrado salir de su sombra. Y por primera vez Javier y yo éramos libres para construir nuestra propia historia. El camino no fue fácil, pero cada paso nos llevó más cerca de la paz que tanto habíamos buscado. Y aunque las cicatrices permanecían, también lo hacía la fuerza que habíamos encontrado en nosotros mismos. Habíamos ganado,